Allí van a estar las pantallas para que lo puedan leer usted. Así es que yo le he titulado a esta enseñanza porque es una enseñanza de la palabra de Dios. Yo siempre he dicho a Dios que yo no soy nada sin Dios. Yo no puedo hacer absolutamente nada sin Dios. Siempre le pido a Dios que sea Él, que su Santo Espíritu sea hablando a través de mi boca, de mis pensamientos, y que no sean yo, que no sean mis palabras, sino las palabras que están escritas en esta Biblia, que es la que puede transformar sus vidas. Y yo le he titulado Confiando en las promesas de Dios. ¿Cuántos confían en las promesas de Dios? Amén. Confiando en las promesas de Dios. Y vamos a hablar de ese tema, confiando en las promesas de Dios. Hebreos capítulo 6, verso 13 al 18. Y ahí vamos a tomar ese versículos de base, pero vamos a estar hablando de la vida de Abraham, que eso es lo que Dios le dio una promesa y Dios lo ha llamado el Padre de la Fe. El Padre de la Fe, y que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así es que vamos a leer Hebreos 6, 13 al 18, y dice la palabra de Dios de esta manera. Dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te damos gloria y te damos a ti la honra, Padre, por todo. Porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. En esta hora nos proponemos, Padre, estudiar tu palabra, y te rogamos que tu Santo Espíritu, al que tú has enviado a morar en nuestros corazones, Señor, sea hablando a través de mi boca, de mis pensamientos, Señor. Que tú seas poniendo las palabras en nuestros corazones, Señor. En todos aquellos que van a estar escuchando tu palabra, Señor. Que tú seas obrando de una manera especial en la vida de cada uno de nosotros, y nosotros podamos aprender a confiar siempre en ti, Señor. Que tú, cuando das una promesa, no mientes, no eres como nosotros que mentimos, Señor, que tú eres fiel en todo. Aunque nosotros permanezcamos infieles delante de ti, tú permaneces fiel, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos en esta hora. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Así es que, confiando en las promesas de Dios es el título, confiando en las promesas de Dios. Y el propósito de esta palabra de Dios es para que nosotros confiemos siempre en las promesas de Dios. Porque Dios nos ha dado promesas, así como Dios le dio promesa a Abraham, que sería padre de multitudes. Dios nos ha dado promesas a nosotros, Dios ha dado promesas a su iglesia, y mientras tanto que nosotros estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, esa fue una de las promesas que Dios nos ha dado como iglesia. Jesús dijo en San Juan capítulo 14, dice: no os turbéis, dice, ni tengáis miedo. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esa es la promesa que Dios dio a su iglesia, que Él iba a ir al cielo, a la casa de su Padre, a buscar, a preparar un lugar para nosotros y regresar otra vez para llevarnos juntamente con Él.
Nosotros estamos en esa espera de esa promesa. ¿Cuántos están esperando la promesa de nuestro Señor Jesucristo? Amén. Nosotros somos bienaventurados porque no hacemos otra cosa sino que esperar esa promesa, esa redención que va a suceder cuando sea arrebatada la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. A Abraham se le dio una promesa, lo que leímos en Hebreos capítulo 6, verso 13. Dice que cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Dios es el Dios creador de toda la tierra y no hay otro fuera de Él. Entonces, por no haber juramento por otro mayor que Él, hizo juramento por sí mismo. Dios es el Todopoderoso, Dios es el que da las cosas, es el que da la vida, es el que da la muerte también. Y no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de ciertamente te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Pero el versículo 18, del 6:18, dice la Escritura, para que por dos cosas inmutables, ahí la palabra inmutable significa que no cambia, dos cosas que Dios no cambia, en las cuales es imposible que mienta. Dios es imposible que mienta, Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Dios es eterno y para Él no hay mudanza de variación, no hay mudanza como nosotros que cambiamos de opiniones en cada momento. Dios es imposible que mienta. Él juró, Él prometió, le dio la promesa a Abraham que sería padre de multitudes. Cuando Dios da las promesas a Abraham, Él es poderoso para cumplirlo y no importa cuál método o qué condición se encuentre la persona, Dios va a cumplir las promesas. Entonces Dios es un Dios de promesas, Dios es un Dios de planes para cada uno de que Él llama, pero hay momentos, hay procesos, hay espera en esas promesas que Dios hace. No suceden de la noche a la mañana como nosotros quisiéramos que fueran las cosas. Dios promete a Abraham y sucede que va a haber un transcurso de un tiempo, un proceso, y en ese transcurso de ese tiempo debemos de aprender la paciencia, de esperar en Dios siempre, de esperar en Dios lo que Dios le ha prometido. En Génesis capítulo 12, si me lo pueden poner en la pantalla para que usted lo lea, la Biblia dice que Dios llamó a Abraham. Vamos a hablar de Abraham, el padre de la fe. Hebreos habla de esta promesa que Dios le dio a Abraham, que sería padre de multitudes. En Génesis capítulo 12 dice la Escritura: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y te haré una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. ¿De cuántos años era Abraham cuando salió de la tierra de Ur? 75 años, ¿verdad? 65 años. Entonces, vamos a ver cómo Dios le prometió a Abraham. Dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. En primer lugar, cuando Dios llama o le da una promesa a alguien, lo primero que Dios le dice a Abraham, que tiene que salir de su tierra y de su parentela. Para nosotros poder heredar las promesas de Dios, nosotros tenemos que apartarnos y salir al lugar donde Dios nos ha llamado. Nosotros debemos de apartarnos. Como iglesia, nosotros sabemos que Dios nos ha sacado de las tinieblas, dice la palabra de Dios, que nos ha trasladado de las tinieblas
al reino de su amado Hijo, ¿verdad? Así dice la Escritura. Entonces nosotros somos apartados, llamados fuera, para ser un pueblo santificado para Dios. Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Dios quería tratar directamente con Abraham y le dijo que saliera de su tierra y de su parentela a la tierra que él le mostraría. Y Abraham obedeció a la promesa que Dios le había dado sin saber a dónde iba. Entonces, Dios le dijo, le dio la promesa que él iba a ser padre de multitudes y iba a ser una nación grande de sobremanera. Pero Abraham tenía un problema y su esposa, que su esposa era estéril. Pero Dios le había dado una promesa. Pero fiel es Dios que iba a cumplir las palabras, la promesa que Dios le había dado a Abraham. Dice el libro de Hebreos que es imposible que Dios mienta. Por dos cosas inmutables es imposible que Dios mienta. Entonces cuando Dios da una promesa, esa promesa se va a cumplir sea lo que sea. Nadie va a truncar los planes de Dios. Amén. Ni el mismo hombre. Amén. Nosotros podemos intervenir queriendo, vamos a ver cómo a veces nosotros por no esperar tratamos de interrumpir la obra de Dios que ha empezado en nosotros. Pero cuando Dios promete algo se va a cumplir de una manera u otra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz como lo dijimos, y esa palabra, dice la Escritura, que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Toda la palabra que está escrita en esta Biblia, en esta Escritura, toda se está cumpliendo al pie de la letra. Y nosotros, y todos los que nos puedan ver y que no saben, es la palabra de Dios escrita para cada uno de nosotros. Nosotros no debemos de estar imaginando o pensando qué es lo que pueda suceder en el futuro para nosotros. Si Dios nos ha dado una promesa y esa promesa se va a cumplir en nosotros, si nosotros permanecemos fiel, obedeciendo y en fe, así como Abraham. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Nosotros tenemos que desempeñar la fe, creer en lo que Dios ha dicho. Porque si nosotros no creemos en las promesas de Dios, nosotros no se va a cumplir el propósito de Dios porque somos incrédulos. Pero el proceso del tiempo, Dios le había prometido a Abraham que sería una nación grande y dijo, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Abraham obedeció a Dios, salió con su esposa, pero nosotros notamos que dice la palabra de Dios, dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Él cometió el error de llevarse a Lot, su sobrino. Dios no le dijo, llévate a su sobrino, le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Su esposa era la familia que él tenía que llevar solamente. Pero él decidió llevarse a su sobrino Lot, y nosotros vemos cuántos problemas causó Lot en la vida de Abraham. Mientras Lot iba caminando con Abraham, Dios no le había hablado o no había cumplido la promesa que Dios le había dado. Hasta que ellos se separan y hay un desacuerdo entre los pastores de ellos y hay un desacuerdo y se desapartan ellos. Pero Dios siempre estaba al cuidado también de Lot. Pero la promesa era para Abraham y Sara, su esposa, o Sarai, como se le llamó anteriormente. Entonces, al tiempo del transcurso de esa promesa, Abraham tuvo que salir, obedecer a la palabra de Dios. Para que la palabra de Dios se vaya cumpliendo, nosotros tenemos que ir caminando en fe. Porque Dios puede darle una promesa a usted y usted quedarse sentado cruzado de brazos esperando que se cumpla la promesa. Así no funciona. Si Dios prometió, usted debe de accionar, porque Dios ha creído que usted lo puede hacer. Gloria a Dios. Porque yo he escuchado muchas veces a personas que Dios ha llamado, ha usado hombres de Dios para darles un llamado, un ministerio, y se quedan sentados esperando a que Dios venga
No sé qué es lo que pueden hacer con ellos. Pero siempre están esperando a que Dios actúe en ellos. Están esperando para que Dios venga del cielo y le diga directamente qué es lo que tiene que hacer. Cuando Dios nos ha llamado, nosotros tenemos que accionar. La Biblia dice que cuando Jesús escogió a sus discípulos, dice que Él pasaba y dice que vio a dos hermanos trabajando en las redes junto con su padre y le dijo a Juan y a Jacobo, ven, síganme. Y ellos dejando las redes, dice que le siguieron. Ellos accionaron en fe y siguieron sin saber quién era Jesús. Realmente ellos no sabían quién era Jesús. Pero la voz de Jesucristo les hizo sentir y ellos le siguieron. Dice que otro de sus discípulos, Mateo, que era su nombre, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba Mateo anteriormente? No. Vamos a decir Mateo, ya se me fue el nombre. Levi parece que era. Y era cobrador de impuestos. Y dice que él estaba en el banco de los tributos. Y cuando pasó Jesús le dijo, sígueme. Y él se levantó y le siguió dejando todo lo que estaba allí. Entonces cuando Dios hace una promesa, Dios le dijo la promesa de Abraham. Y le dijo que saliera de su tierra y de su parentela. Y Abraham obedeció sin saber a dónde iba. Pero cuando Dios hace la promesa, nosotros no podemos saber si se va a cumplir en ese momento, se va a cumplir en el año siguiente, en el 2 años, 3, 4, 5 años. Pero mientras en ese proceso nosotros debemos de ser pacientes y esperar en Él. Se necesita fe y confianza. Por eso Abraham fue llamado el padre de la fe. Hombres de Dios que le creyeron a Dios, que habla el capítulo 11 de Hebreos, que menciona toda una lista de hombres de fe que triunfaron y que obtuvieron las promesas porque le obedecieron a Dios y le creyeron a Dios, como Noé. Dice la palabra que por la fe, Noé, cuando fue advertido de parte de Dios que venía un diluvio, dice, sin ver las cosas aún, él preparó el arca donde él y su casa se salvarían. Y por esa fe dice que condenó al mundo. Noé, él fue un hombre también que usted y yo sabemos en las escrituras que creyó a Dios. Pero en este caso, a Abraham se le dio esa promesa de que sería padre de multitudes y una nación grande, y su esposa era estéril y él también ya era un poco viejito, como decimos, 65 años tenía cuando Dios lo llamó. Imagínense, usted tiene 30, 40, 25, 15, 18 y se anda quejando delante de Dios. Todavía, ya estoy muy viejito, que no, hombre, que no puedo. Otros dicen, estoy muy joven para servirle a Dios. Yo no puedo ya servirle a Dios todavía hasta que sea viejito. Y a los viejitos dicen que no, porque ya están viejitos. Entonces, Dios, cuando da la promesa, Dios va a cumplir el propósito de esa promesa. Si Dios lo ha llamado, Dios llamó a Abraham, aunque él sabía que Sarai, era estéril. Dios le dijo que ellos iban a ser una nación grande, numerosa, y iban a ser bendecidos. Entonces para eso se necesita fe. Entonces el versículo 15 de Génesis, el capítulo 15 de Génesis, vamos a tratar de ir viendo la historia de Abraham. En el versículo 15, nosotros vemos que el proceso no se cumplió rápidamente, sino que hay un tiempo de espera en las promesas de Dios. Y dice la palabra en Génesis capítulo 15, dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham, en visión diciendo, no temas, Abraham. Si usted pone cuidado, allí todavía se llamaba Abraham. Vamos a ver después cómo Dios cambia el nombre de él.
Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. En este capítulo 15, Abraham acababa de regresar de libertar a Lot, su sobrino. Lo habían secuestrado y Dios, al regresar de esta batalla, Dios le dice a Abraham, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. No temas en nada lo que va a pasar. Yo voy a estar contigo y voy a cumplir la promesa que te hice. Y él respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Si vemos este versículo, Dios le dice: no temas. Yo ya lo había llamado que le iba a hacer una nación grande, pero Abraham estaba pensando cómo lo iba a hacer, porque no tenía descendencia todavía. Dios ya le había prometido una descendencia grande, pero él no tenía hijo todavía. El versículo 2 dice: y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así? Si yo voy a ser una nación grande, ¿qué me darás? Yo siendo así, sin nada, sin hijos, ¿cómo voy a ser una nación grande? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa. Él estaba pensando, pues, si no tengo hijos, tal vez mi mayordomo, Damaseno, pueda ser mi heredero, porque en esos tiempos podían pasarle la herencia a ellos si los padres no tenían hijos. Pero Dios le dijo también a Abraham: mira que no me has dado prole. Ahí prole significa descendencia. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Abraham se estaba cuestionando y preguntándole a Dios: ¿cómo va a suceder estas cosas? Si tú me has prometido esa promesa y yo no tengo hijo, no tengo descendencia, heredará un esclavo. Dice, he aquí será heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, la contestación de Jehová, diciendo: no te heredará un hijo sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira las estrellas de los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Usted piensa, o yo pensaría que Abraham estaba dudando de Dios por lo que le pregunta. Pero Dios le dijo: no te va a heredar un esclavo, sino un hijo tuyo. Y dice que lo sacó fuera y vio las estrellas. Y lo llevó fuera y dice: mira los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar. Y así será tu descendencia. Y Abraham dice que le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Por eso usted y yo somos descendientes de Abraham por el medio de la fe. Porque Abraham creyó y le fue contado por justicia. Nosotros hemos creído en nuestro Señor Jesucristo por medio de la fe. Y no por lo que hemos visto o por lo que vimos, sino que creemos porque creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y creemos que Él murió en la cruz del Calvario por usted y por mí y nos ha dado la salvación. Y por gracia somos salvos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Amén. Nosotros por esa fe somos salvos. La salvación no se ha efectuado todavía, pero por fe creemos que seremos salvos porque Jesús pagó el precio ya. Usted no ponga en su mente y en su corazón del que no es salvo, porque Satanás siempre está poniendo la mentira, poniendo la duda en el corazón de los creyentes,
pensando que por lo que haga usted ya ha perdido su salvación. Pero la salvación usted no la ha obtenido porque usted era bueno, sino porque usted lo obtuvo por el sacrificio en esa cruz del Calvario. Ese es el mérito que Dios le ha dado la salvación a usted por medio de nuestro Señor Jesucristo. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Abraham creyó, vio las estrellas en el cielo y dice, cuéntalas si las puedes hacer, y así será tu descendencia. Y Abraham creyó, a pesar de que todavía no había tenido su hijo, a pesar de que todavía andaba de peregrino en la tierra y todavía no tenía descendencia, él creyó a Dios. Por eso se le llama el Padre de la fe. Y creyó a Dios, a Jehová, y le fue contado por justicia. Pero nosotros, en ese momento de espera, que Dios nos ha dado las promesas, no tratemos de ayudarle a Dios para que se cumpla lo que Dios ha prometido. Dios no necesita la ayuda de nadie para cumplir sus promesas. Es el peor error que nosotros podamos cometer en algo que Dios promete, porque Dios es un Dios de promesas. Dios hace promesas. Dios prometió eso a Abraham. Dios hizo pacto con Abraham. Entonces, si Dios lo prometió, Él se va a cumplir. Pero nosotros debemos de esperar con paciencia. Se le diga paciencia. Con paciencia debemos de esperar para que se cumpla lo que Dios ha prometido. Abraham y Sarai, su mujer, se desesperaron en la promesa que Dios les había dado. Y vamos a ver en el capítulo 16 de Génesis, dice la escritura, y Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Ellos estaban preocupados por la descendencia que Dios les iba a dar. Dios les había prometido un hijo, una nación grande. Y su punto principal, su preocupación era cómo Dios lo iba a hacer. Era imposible para ellos lo que Abraham le creyó a Dios. Porque dice la Escritura, le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, ellos estaban viendo las circunstancias de lo que ellos estaban viviendo, de cómo eran ellos. Sarai era estéril, ella no podía tener hijos. Abraham iba envejeciendo cada día más, cada año que pasaba iba envejeciendo, y ellos cada día más se preocupaban cómo va a suceder la promesa de Dios en ellos, que Dios les había dicho. Y dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Sara se preocupaba por eso. Dice, Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Ese es el peor error que nosotros podamos cometer como iglesia. Tratar de ayudar a Dios en lo que haya prometido. Dios no necesita ayuda de nadie para cumplir su propósito. Cuando nosotros tratamos de ayudar a Dios es cuando nosotros metemos la pata, decimos muchas veces. ¿Cuántos entienden ese? Cuando dice ya metieron las patas. Esa es una versión mexicana. Entonces, cuando nosotros tratamos de ayudar a Dios, nos metemos en muchos problemas, porque tratamos de ayudar a Dios a que se cumplan las promesas. Sarai trató de ayudar a Dios a cumplir esa promesa. Sarai le dijo a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijo de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai.
Las amas de casa como Sarai tenían siervas y ellos tenían el derecho de que los hijos de las siervas pudieran ser hijos también de ellas, legítimos. Pero Dios le había dicho, gracias hermano, Dios le había dicho que Sara tendría un hijo. No le dijo, vas a adoptar a un siervo, ni va a ser un esclavo, no va a ser el esclavo tuyo Damaseno, no va a ser un esclavo de tus hijos. Dios ya les había dicho claramente, pero Sarai trató de ayudar a Dios y le dijo a Abraham, Jehová me ha hecho estéril, entonces ¿cómo vamos a hacer una descendencia tan grande? Le dijo, llégate a mi sierva Agar y ten un hijo para que se cumpla la promesa de Dios. Eso es como decir, obrar en la carne solamente, no esperar, no ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros somos guiados por nuestra carne o los deseos de la carne, nosotros no agradamos a Dios. Porque la palabra de Dios dice que nosotros somos guiados por el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Entonces, Sarai se dejó llevar por sus deseos de la carne y sus pensamientos carnales para que ayudara a Dios para tener esa descendencia que Dios les había prometido. Abraham bien sabía que Dios le había prometido un hijo de Sara. Él obedeció la voz de su esposa Sarai y obtuvo un hijo con Agar. Y ese fue un problema que les trajo a ellos, no a Dios. Para Dios no es nada problema. El que les causó problemas a ellos, era a ellos que estaban en la espera de la promesa. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia. Al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Habían pasado 10 años desde cuando Dios les había prometido. Cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos tenía 65 años. Esta escritura 16:4 dice, y se le llegó a Agar, la cual, el 3, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. 10 años habían pasado y la promesa de Dios no se había cumplido. Pero Dios estaba trabajando en ellos. Dios estaba trabajando en la paciencia de ellos, pero ellos se desesperaron en esa espera y tratar de ayudar a Dios. Y empezó a haber problemas. Y él se llevó a Agar, en versículo 4, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señor. Cuando Agar se vio que había concebido de Abraham, ella empezó a mirar con desprecio a su ama, ¿cómo se decía? A su patrona, a su señora, dice ella, para no cambiar tanto la cabeza, a su señora, porque ella estaba esperando un hijo del que sí había dado la promesa a Dios, pero ese no era la promesa. Ese fue nacido conforme a la carne, dice Gálatas, que habla de las dos nacionalidades, de las dos naciones, de la celestial y de la terrenal. Pero ese fue concebido conforme a la carne y no conforme a la promesa de Dios. Entonces, allí empezaron los problemas. Esta sierva empezó a mirar con desprecio a su señora Sarai, porque ella estaba concibiendo y Sarai no era estéril todavía. Ella no podía tener hijos todavía y era una gran afrenta delante de Dios. Entonces, cuando nosotros tratamos de ayudarle a Dios, empiezan los problemas por causa de no esperar. Nosotros tenemos que esperar con paciencia la promesa que Dios nos ha prometido. Dios le dijo a Abraham, le recordó la promesa a Abraham en el capítulo 17,
Dios siempre recordándole la promesa a Abraham, pero Abraham tenía que seguir esperando. Esperar es la clave para Dios. En el capítulo 17, verso 1 dice la escritura, era de Abraham de 99 años, fíjese, era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios poderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo. El pacto era con Abraham. Dice, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbres y de gentes. Imagínese a usted que Dios le diga, que le esté acordando cada rato la promesa que Él le ha dado y usted no mira absolutamente nada. ¿Usted qué hubiera hecho? ¿Seguir esperando o renunciar? Abraham tenía 99 años. ¿Habían pasado cuántos años? Los matemáticos, ¿cuántos años habían pasado? 24 años habían pasado. De 65 a 99 son 24 años. 75, ¿no? 75 años. 65. No, 75. Que lo pongan en la pantalla para que lo vean. Capítulo 12, capítulo 12, vamos a ver quiénes son los mentirosos aquí. 75 cuando salió. 12:4, pon Dani. ¿De cuántos años era? 75. 75 años para el 99, ¿cuántos eran? 24 años, ¿verdad? Entonces, 24 años habían pasado y Dios sigue recordando las promesas a Abraham y no se cumple y todavía el hijo que le prometió no le había nacido. Ellos trataron de ayudar a Dios. Le trataron de ayudar a Dios, pero no resultó, porque Dios no había dado la promesa a un esclavo ni a otro, sino que un hijo de Sarai, la mujer de Abraham, iba a tener ese hijo. Aunque ella era estéril, para ellos era imposible, para Sara era imposible tener un hijo, porque era estéril. Abraham ya se estaba haciendo más viejo, tenía 99 años. Y el versículo 17:5 que estábamos leyendo, 17:3. Entonces Abraham se postró sobre el rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbres de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham. ¿Cómo se dice? Abraham. No se llamará tu nombre Abraham. Perdón, siempre me equivoco. No será más tu nombre Abraham. ¿Quién sabe qué significa Abraham? Ayúdenme. No, Abraham, el que está allí. Padre de nación. Abraham, así como se escribe allí. Abraham. El primero que está arriba, Abraham. Ok, lo investiga. Significa padre exaltado. Padre exaltado significa Abraham. Pero Dios le dijo, dice, ya, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que se llamará tu nombre Abraham. Abraham, ¿cómo se dice? Abraham. Usted me ayuda. Se llamará tu nombre Abraham. Ahora, Abraham, ¿qué significa? Padre de multitudes, padre de muchedumbres. Eso es lo que significa. Entonces, Dios tuvo que cambiar el nombre de Padre exaltado, de Padre así nada más, a Padre de multitudes. Tuvo que haber un cambio en él, un cambio de nombre. Nosotros vemos en la historia de la Biblia cómo Dios cambió nombres, como a Levi, que le puso Mateo, a Pedro, Pedro no se llamaba Pedro, ¿cómo se llamaba Pedro? Cefas. Y así Dios cambió el nombre a muchas personas
y les tuvo que cambiar el nombre porque sus nombres tenían su significado. Abraham tuvo que cambiarle el nombre a Abraham y era padre de multitudes porque esa era la promesa que Dios le había dado. Entonces le dijo, no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. Dios le prometió a su hijo. Ya estaban 24 años y la promesa de Dios no se había cumplido aún. Pero Dios siempre estaba recordando a Abraham la promesa que él le había dado. Y Dios dice la palabra de Dios que no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios había cumplido y Dios había prometido y había de cumplir. Porque Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces las promesas de Dios siempre son sí. Si Él lo ha prometido se va a cumplir. Y nadie, como les dije al principio, nadie va a truncar los planes de Dios. El futuro en esta tierra para la iglesia ya está programado. Nadie va a poder truncar la obra de Dios. Gloria a Dios. Ni el COVID, ni las guerras, ni nada. Todo lo que está aconteciendo está porque está escrito en las Escrituras. Y usted como iglesia no debe de vivir atemorizado por eso. Porque la Biblia, si usted lee la Biblia, y si no, venga, aquí se la vamos a leer. Aquí está escrito todo lo que va a suceder en el futuro. Muchos esperan avivamientos. Yo les voy a decir que no va a haber avivamientos. Que me voy a meter en problemas con muchos. Que muchos esperan avivamientos, pero cada día va a ir de peor en peor el mundo. El mundo no va a mejorar. Va a mejorar cuando venga el anticristo por un tiempo de paz ficticia, pero cuando digan paz y seguridad, dice la palabra de Dios que va a venir destrucción repentina sobre ellos, así como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Usted tal vez no diga amén porque no quiere meterse en problemas, pero ustedes no lo van a estar viendo. El que me mete en problemas soy yo, porque la palabra de Dios uno tiene que predicarla como está escrita. Yo no le voy a decir algo que no está en la escritura para hacerlo sentir bien, pero yo sí lo que le puedo decir que Jesús nos ha dado una promesa, y esas promesas son cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia de Dios. Gloria a Dios. Dios dijo, voy a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Nosotros debemos de confiar solamente en ellos. Nosotros debemos de vivir en esta tierra esperando solamente la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice que somos bienaventurados y solamente esperamos en eso. Somos bienaventurados y esperamos solamente en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no debemos de aferrarnos a esta tierra, no debemos de aferrarnos a este mundo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, aunque tarde la promesa, hay que esperarla. Aunque tarde la promesa, hay que esperar. Con paciencia hay que esperar. La venida del Señor está cerca y como iglesia debemos de estar preparados. Entonces Abraham le dijo que él cambiaría su nombre de Abraham a Abraham, que sería padre de multitudes. Él tenía que cambiar el carácter, la forma de pensar, la forma de ver las cosas, y Dios transformó y cambió su nombre, así como cambió el nombre de Jacob. ¿Se acuerda? Cuando él dice que estaba en Peniel, dice que se quedó solo, venía al encuentro de Esaú, su hermano, pero él tenía miedo, dice que se quedó solo él una noche, y dice la Biblia que peleó con un varón, y ese varón dice que peleaba con el Jacob, luchó con el ángel. Usted oye una alabanza que cantan aquí, o no sé cómo se llama, que luchó con el ángel por una bendición, y Dios le cambió el nombre de Jacob por Israel.
porque Jacob, su nombre era usurpador o, ¿cómo otra palabra, cómo se dice? Impostor. Porque él trató, fíjense, de ganar la bendición de Dios por medio de sus estrategias. Dios ya le había prometido a Rebeca, ¿sí es Rebeca? Que luego me equivoco. A Rebeca, la madre de Jacob, que el menor o el mayor serviría al menor. Había dos en el vientre de ella y estaban peleando. Pero Dios le dijo, el mayor servirá al menor. Pero él trató de buscar la bendición o la primogenitura del mayor a base de mañas o estrategias de él. Pero Dios ya tenía la promesa para él y Dios iba a cumplirla en el momento preciso. Él salió huyendo a causa de robarle esa bendición, de usurpar el lugar antes de tiempo, y sale huyendo a la tierra de su tío Labán. Y allá nosotros conocemos la historia, y cuando regresa es cuando él pelea con el ángel y dice que Dios le cambió el nombre, y ya no te llamarás más tu nombre Jacob, sino se llamará tu nombre Israel. Entonces, así Dios, y el versículo 5 del 17 dice la escritura, el 15, perdón, y dijo también Dios a Abraham, el versículo 17, 15, dijo también Dios a Abraham, Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai. ¿Qué significa Sarai? Risa. No. ¿Otro más? ¿Quién sabe qué significa Sarai? ¿O cuál es el significado de Sarai? Princesa. El nombre de Sarai significa princesa. Dijo también Dios a Abraham, Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Sara. Princesa a madre, porque ahí dice en el versículo que sigue, y la bendeciré y también te daré de ella hijos, sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Sara, madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. A ellos les causó risa. A ellos les causó risa de que Dios les había dicho que a esa edad ellos iban a tener la promesa que Dios les había dicho. Es parte de la promesa, porque la promesa se cumple hasta nuestro Señor Jesucristo. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón, hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara de 90 años ha de concebir. Ellos dos se rieron de que les causó risa de que esos viejitos iban a poder tener unos hijos. Y le iban a tener que poner a su nombre Isaac, que significa risa. Josué sabe qué significa, porque él tiene un hijo que se llama Isaac. A ellos tal vez les dio risa que tuvieron a su hijo Isaac. Y a ellos les dio risa tal vez por eso le pusieron Isaac. Se pusieron a hacer las carcajadas con la hermana ahí. Y así le vamos a poner, dijeron, Isaac, que significa risa. Entonces, el proceso de 100 años, nosotros vemos de 100 años, era Abraham cuando le nació su hijo Isaac, el heredero de la promesa. Pero para eso tuvo que esperar 25 largos años esperando la promesa de Dios. Pero se cumplió la promesa de Dios que Dios le había dicho. El problema es el proceso que hay en medio de eso. Y para eso tenemos que ser pacientes y esperar.
El salmista David decía en el Salmo 40, pacientemente esperé en Jehová y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Pacientemente hay que esperar en Jehová. Dios va a cumplir la promesa, pero nosotros tenemos que ser pacientes en esperar que Dios nos va a sacar de ese pozo de la desesperación. Si Dios ha prometido algo en usted, Dios lo va a cumplir. Abraham creyó y le fue contado por justicia. La Biblia dice en Romanos capítulo 4, es lo que me gusta de la palabra de Dios, que toda la palabra de Dios, por eso la palabra siempre nos dice, la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo de Dios a hombres que la escribieron, porque todos los hombres de Dios hablan de la palabra de Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento, como Dios los usó de una manera especial, porque el Espíritu Santo les daba que escribieran. El apóstol Pablo escribe a los romanos en el capítulo 4, hablando de Abraham, de la promesa que él había creído, a la promesa que Dios le había dado. Dice Romanos capítulo 4, 17, dice la escritura, como está escrito. Nosotros vimos dónde está escrito, ya vimos en Génesis, desde el llamamiento de Abraham en Génesis capítulo 2 en adelante. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Dios ya sabía, Dios es el creador de todo. Dios ya sabía lo que iba a cumplir la promesa en Abraham, aún sabiendo de lo que no se veía. Lo que Abraham no veía, Dios ya lo estaba viendo. Él llama las cosas, Dios llama las cosas que son como si no fuesen. Para Dios no hay nada imposible. Para nosotros es imposible porque miramos las circunstancias y nos vemos a nosotros que no se va a cumplir el propósito de Dios a nosotros por lo que vemos a nosotros. A veces nosotros pensamos por las apariencias que tenemos nosotros que no podemos hacer nada, absolutamente nada, pero para Dios no es nada imposible levantar aún de entre los muertos, las piedras que hablen o lo que sea. Dios puede resucitar a los muertos, dar vida, dar sanidad a quien Él le plazca. Todo tiene que ser la voluntad de Él. Entonces, Dios ya veía lo que iba a hacer en la vida de Abraham. Y el versículo 18 dice, y creyó en esperanza contra esperanza. ¿Por qué creyó Abraham en esperanza contra esperanza? Él creyó porque una ya era viejo, otra su esposa Sarai era estéril. Pero él, a pesar de todo eso, a pesar de la vejez, a pesar de la esterilidad de Sara, él creyó a Dios. Y dice, creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Eso se le llama fe. Eso se le llama creerle a Dios. Eso se le llama creerle a Dios. Y dice, él creyó para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, y así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Él no se debilitó como nosotros nos debilitamos a veces. Nosotros nos debilitamos por cualquier cosa. Pero Abraham se le había dado la promesa y él vivía pensando en esa promesa, que su hijo Isaac, de allí dependía toda la vida de Sara, ni en su vejez. El 20 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Él no dudó que Dios sería incapaz de cumplirlo. Él no dudó de eso, sino que él sabía que Dios lo había de cumplir si él lo había prometido. Entonces tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios.
Eso es lo que nosotros debemos de fortalecernos cada día en fe, no dudando que nuestro Señor Jesucristo viene. Dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dios es poderoso. Si Dios se lo prometió, Dios lo va a cumplir. Dios dijo, les vuelvo a repetir, Dios dijo que iba a venir por su pueblo. Dios dijo que iba a venir por su iglesia. Dios es paciente para con nosotros. Y nadie me pone segunda de Pedro 3:9. Lo que dice la escritura, que el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Dios ha prometido que va a regresar por su iglesia. Dice, el Señor no retarda su promesa según, muchos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios ha prometido regresar por su iglesia, pero Dios no retarda la promesa esa, sino que Él es paciente para con todos nosotros. Él es paciente, Dios es paciente para con nosotros. La promesa está dicha, el cumplimiento no lo sabemos, el día ni la hora no lo sabemos, solo el Padre sabe el tiempo y la hora. Nadie, Jesús dijo, nadie sabe la hora ni el día en que el Hijo del Hombre regresará, solo mi Padre que está en los cielos sabe la hora y el día. Mientras tanto nosotros debemos de esperar paciente, así como dice, el Señor no retarda la promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con todos, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, que sigue, el versículo que sigue, el 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Eso yo no le llamo avivamiento. Eso es lo que se espera. La venida de nuestro Señor Jesucristo y después la gran tribulación. Y eso es para aquellos que no estén esperando al Señor, dice, porque vendrá como ladrón en la noche. El ladrón viene en la noche y nadie lo está esperando. Pero la iglesia está esperando al Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo están esperando? Aunque dormidos lo están esperando. Ojalá no sean como las 10 vírgenes. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. 5 dice que estaban preparadas con sus lámparas y sus aceites, y 5 de ellas dice que tenían sus lámparas pero no proveyeron aceite. Pero cuando se oyó el clamor a medianoche, dice la palabra de Dios que todas cabecearon, las 10 durmieron, pero cuando se oyó el clamor que dijeron, viene el novio, dice que todas se levantaron, pero 5 tenían aceite. Las 5 insensatas no tenían aceite en sus lámparas y ellas se quedaron, lamentablemente, por no estar esperando la promesa de que el novio iba a regresar. El novio tardó en venir, pero llegó a medianoche y las halló durmiendo, pero el peor error de ellas no fue estar durmiendo, sino que no tenían aceite en sus lámparas. Tenían lámparas, pero no tenían aceite. Así es que Dios cumple las promesas. Dios es fiel para cumplir lo que Él ha prometido. Como les dije, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, sino que Él lo que dijo, Él lo hará y lo ejecutará. Entonces Dios es fiel en todo. Nosotros debemos de permanecer fieles, siempre andando por fe y no por vista. Nosotros estamos en esta tierra, vamos caminando
pero nosotros vamos creyendo en fe, estamos en fe. Hebreos 11:6 dice la escritura, pero sin fe, ¿qué dice? Es imposible agradar a Dios, porque es necesario, lo puedes poner ahí, dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es que galardonador de los que le buscan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario creer. Es necesario, no dice que pueda que usted quiera o no. Es una necesidad de nosotros. Es necesario que el que se acerca a Él, si usted se acerca a nuestro Señor Jesucristo, crea que le hay y que Él es galardonador, que Él es premiante, que Él premia a todo aquel que le gusta. Así es que Dios es grande y misericordioso. Dios tiene paciencia para con cada uno de nosotros. Y nosotros siempre debemos de poner la mirada siempre en nuestro Salvador, Señor Jesucristo. La Biblia dice, ya para terminar con este versículo, les dejo en su corazón y en su mente. Y les digo, y les animo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que así como Abraham, Dios le prometió que le heredaría un hijo. Vemos el cumplimiento del nacimiento de su hijo en Génesis capítulo 21. Ahí vemos el cumplimiento de cómo nace Isaac a la edad de 100 años y fue circuncidado, así como Dios le había dicho, había hecho la promesa. Pero yo les quiero dejar este pensamiento de la palabra de Dios, que así como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, nosotros creamos a todo lo que Dios nos ha prometido. Si Dios ha prometido algo, Dios lo va a cumplir, no importa qué va a usar Dios para cumplirlo. Pero debemos de confiar en las promesas. Por eso es el título, confiando en las promesas de Dios. No en las circunstancias que nosotros estamos pasando, porque las circunstancias no se ven bien alrededor de nosotros. Pero si Dios lo ha cumplido, si lo ha prometido, Dios lo va a cumplir. Así es que nosotros la mirada siempre debemos de ponerla. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice la escritura. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos ¿en quién? Jesús. En Jesús. ¿Y qué sigue diciendo? El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El autor y consumador de nuestra fe. Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo y nosotros estamos esperando su venida. Él es el autor y consumador de la fe. Nuestra mirada, nuestros ojos deben estar puestos en Él solamente, esperando que Él regrese, y por el cual el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Él fue por amor a la cruz del Calvario, por amor a usted y a mí. Él no pensó en Él mismo, en el sufrimiento de Él mismo. Él pensó en usted y en mí, para ir en soportó el dolor de la cruz, el sufrimiento de la cruz, para ir a ese lugar y morir y resucitar al tercer día para darnos la vida eterna. Así es que Dios nos bendiga grandemente y pongamos nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Así es que Dios nos bendiga grandemente. Y la gloria y la honra es para nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te damos gloria y te damos